En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. A veces la vida se nos cae a los pies con el peso y el frío de una bola de plomo. Así lo sentí al abrir la puerta del despacho, tan próximo, tan cálido, tan mío, antes. Y sin embargo, a simple vista, no había motivo para la desazón. Todo permanecía tal como yo misma lo había dejado. Las estanterías cargadas de libros, el panel de corcho repletos de horarios y avisos, carpetas, archivadores, carteles de viejas exposiciones, sobres a mi nombre. ¿Cómo están? Arrancamos aquí la máquina de pensar. Hoy tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Lo tenemos, hoy miércoles estamos, recuerdo una y otra vez, el Festival de Cine de Cinemateca. No se lo pierdan, es una oportunidad, pueden ir cuando quieran. Y nada, vamos a escuchar ahora, les voy a proponer escuchar la presentación del libro Misión Olvido. Misión Olvido es el último libro de María Dueñas, una escritora española que quizás aquí en Montevideo, en Uruguay, no es tan conocida, pero en España ha sido un boom editorial sus últimos libros. Realmente ha hecho estallar las librerías y bueno, pasó por aquí, por Montevideo, vino a presentar Misión Olvido en el Centro Cultural de España. El martes 26 de febrero tuvo una charla, la presentación fue una charla con otra mujer, una novelista e historiadora, ustedes la conocen, uruguaya, ella es Ana Ribeiro. Ana Ribeiro y María Dueñas comentaron sobre esta novela que se llama Misión Olvido y que está planteada como un giro del destino, como un viaje, como una segunda oportunidad, como la mejor historia que está siempre por vivir. Los invito a escuchar a Ana Ribeiro y a María Dueñas. Buenas noches a todos. Bueno, personalmente es de verdad un honor, porque en Planeta yo tengo una fama terrible. Es que cada vez que voy a las oficinas salgo con bolsas repletas de libros y sienten algo así como un saqueo, ¿no? Y es literalmente un saqueo. Me llevo esto otro. Siempre leo ficción con mucha avidez. Y Claudia sabía perfectamente que había leído a María Dueñas con verdadero encanto. A mí me sucede, como a la mayoría de las personas que comparten conmigo esta edad provecta ya, que con el tiempo uno se va tornando un lector muy insoportable, muy exigente. Le exige tanto o más a los libros ajenos como a los propios, que ya es bastante, y termina siendo un lector que se aburre. Para colmo, Borges nos dio permiso a dejar por la mitad todos los libros que no podíamos dejar de leer, así que a partir de tal licencia, bueno, uno es doblemente insoportable. Uno ama los libros, pero les exige muchísimo. Les exige a veces a la par de la experiencia vital, de las décadas que tiene, de este mundo de vértigo en el cual vivimos, en el cual las novedades duran absolutamente nada. Así que vivimos como aquellas personas que se han enamorado muchas veces y que añoran volver a hacerlo con la inocencia que perdieron después del segundo o tercer romance, ¿no? ¿Cuándo vendrá ese libro que me robe el corazón como aquellas primeras novelas? A mí personalmente me pasó que cuando leí El tiempo de costuras sentí que de verdad me encontraba con viejo amor literario, ese libro que uno no puede soltar, ese libro que si tiene muchas tareas a lo largo del libro, del día tiene una suerte de ansiedad por llegar a la noche, a la mesa de luz, a los lentes y la almohada en la espalda para esa cita secreta e impostergable con la buena lectura. Así que cuando salió la segunda novela,
el manotazo al estante en Planeta fue inmediato, automático. Y la incógnita, ¿no? Porque, pobre María, debes saberlo, después de un éxito como el tuyo, ¿no? Cuando ya los ejemplares pasan la barrera de los 6 ceros y uno sabe que hay 25 idiomas a los cuales se traduce la obra, yo no sé cómo no te entró un ataque de pánico y parálisis en la pluma, porque está todo el mundo con un tomógrafo, una ecografía, una lupa, a ver qué va a escribir esta vez. ¿Va a insistir en la primera receta? ¿Qué va a hacer? ¿De qué nos va a hablar? Compararse con uno mismo y con un éxito tiene que ser verdaderamente paralizante, muy, muy exigente. Bueno, yo por supuesto saqué mi propia lupa y me senté a leerla. Y pensé, es como una broma o como un mensaje directo, habla del mundo universitario. A la mitad del libro ya dije, no solo habla, estuvo dentro, lo conoce a la perfección y lo retrata con crueldad y belleza. Vaya combinación. Así que era bastante comprensible, más allá de que uno sienta que es un halago mayor, que Planeta me dijera, podés presentar a María Dueñas, por lo menos con esa autoridad que me da el haberla leído con verdadero arrobo y con agradecimiento profundo, ese agradecimiento que uno siente por los buenos libros que lo reconcilian con la ficción, porque la buena ficción siempre nos reconcilia con las lecturas más inteligentes en clave histórica con la realidad. Yo soy historiadora y tengo todas las deformaciones profesionales del caso y no reniego de ellas. A cada libro le exijo siempre, implacablemente, que me hable de alguna realidad, presente o pasada. Las del futuro no me gustan mucho, por eso verás que nunca manoteo ciencia ficción. Ya al futuro le descreo. No voy a estar, de cualquier manera, tengo como una suerte de desinterés horrible, pero bueno, lo confieso. Pero sobre el presente y el pasado le exijo siempre un buen retrato de época y eso María lo hace de manera brillante. Así que agradezco a Planeta la oportunidad y agradezco a María el honor inmenso que tengo como lectora de estar esta noche conversando con ella, con ustedes como testigo, pero luego van a poder hacer lo mismo, yo se las cedo un ratito. La primera pregunta, María, que tengo, no puede ser sino sobre Tiempo en tres costuras, porque me parece que es obviar una obra de la cual debes tener además un enorme agradecimiento, calculo yo. Por supuesto, un agradecimiento inmenso. Permíteme un segundito, Ana, por favor, que haga un brevísimo saludo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es una alegría enorme para mí estar en Uruguay, por muchas razones que no voy a desgranar enteras, pero porque siento un afecto muy especial hacia este país. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España, muchísimas gracias a Editorial Planeta, muchas gracias a nuestro querido embajador de España en Uruguay y mil gracias a todos los presentes, lectores, amigas reencontradas después de 25 años, lo que es la vida, y nos ha venido a juntar otra vez aquí. Y muchísimas gracias a ti, Ana, por compartir este diálogo, este mano a mano entre mujeres y entre personas, digamos, ¿no? Entre seres humanos que tenemos mucho en común, muchas coincidencias, una enorme complicidad y que seguro que lo vamos a disfrutar enormemente. Y ahora ya respondo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, el tiempo entre costuras, por supuesto, la palabra que mejor refleja lo que siento por mi primer libro es gratitud. Gratitud, agradecimiento, en el sentido más amplio de la palabra, al libro en sí, por lo que me ha supuesto y me ha dado, y a todo aquella que ha estado vinculado de alguna manera al libro, desde el equipo editorial con el que trabajé desde el principio, desde mi agencia literaria que apostó por mi escritura cuando el libro ni siquiera estaba terminado de escribir, hasta los medios que lo acogieron de inmediato, nada más salir a la luz, y después, sobre todo y por encima de todo, a los lectores, que son los que con ese entusiasmo contagioso, con ese boca a oreja, con esa especie de tela de araña que fueron tejiendo, hicieron posible pues casi el milagro de que una pequeña edición que arrancó con 3.500 ejemplares, casi en pleno verano, en España, quiero decir, es en julio, pero en junio, pero es la época que empiezan los calores y la gente está ya con ganas de leer cosas un poco del tirón, ¿no? Con ganas de pensar poco qué voy a leer, sino qué se lleva o qué hay. Entonces, algo que salía nuevo era un poco complicado. Además, era la época en la que triunfaba Larson y su Millennium y aquellas
aquellas tramas sanguinolientas de nórdicos tristes y en fin, de pronto apareció mi libro de una escritora totalmente desconocida, tirada pequeñita y con un asunto que no tenía nada que ver con lo que entonces estaba de moda, pero como te decía antes, Ana, como les decía, fue la magia de los lectores lo que empezó a hacer crecer esa bola de nieve y hasta aquí. Así que lo que yo he sentido por el tiempo entre costuras es un agradecimiento inmenso, una gran alegría, una gran satisfacción y un estímulo enorme para poner en marcha este segundo proyecto también. Un libro que competía con El frío de Larson desde, además, un escenario, y eso es mi primera pregunta, ¿no? Un escenario que oscila entre España y Marruecos. Uh-huh. Un Marruecos que, convengamos, así como a los uruguayos no nos gusta escribir y jamás lo hemos rozado con ficción, un periodo en el cual pertenecimos al imperio brasileño, que aquí se conoce como el periodo luso brasileño o la provincia cisplatina, es un periodo vergonzante del cual nunca escribimos y hablamos lo mínimo posible. España tampoco escribía mucho sobre su pasado colonial inmediato, sobre todo ese pasado tan tardío, ¿no? Porque evocar las glorias de Indias parecía fácil, sí, pero evocar ese Marruecos que se pierde en 1956, evocarlo con implicaciones en la guerra civil, esa figura de los parientes de Franco, esa figura del mundo militar que se crece y alimenta una ambición que luego será el germen de la guerra civil, era difícil desde un taller de costura, ¿no? Era difícil la simbiosis, mundo privado, mundo femenino, y ahí afuera hay que hacer un retrato geopolítico que no evite la esquina en donde uno siente el casco de un camello y se ve el desierto y a su vez está el militar español que pronto será parte de la falange y pasa una figura femenina con un corte y un escote, palabra de honor, cosido en tu taller. Vaya combinación. Sí, la verdad es que era una combinación de elementos muy dispares, pero que de alguna manera había una coherencia interna para unirlos. Todo arranca, de hecho, con el tiempo entre costuras, con mi voluntad de recuperar aquel Marruecos español. Porque es verdad lo que tú dices, que había sido muy poco tratado, muy poco conocido en general en España por las generaciones más jóvenes. Los más viejos, y al decir más viejos me refiero a la gente a partir de 60 años, digamos, sí conocen que hubo un protectorado, que había una ciudad que se llamaba Tetuán, que estaba Tánger, que no era protectorado exactamente, que era una ciudad independiente con un estatuto bajo el auspicio de 9 países europeos. Pero las generaciones más jóvenes apenas conocían nada de lo que allí pasó, en parte porque no se nos ha recordado mucho y en parte porque había en cierta forma, una tergiversación de la historia, una interpretación, digamos, mal asumida, ¿no? Porque cuando estalla la guerra civil, Franco empieza a mover sus tropas desde Marruecos, pero empieza, digamos que instrumentaliza la posibilidad de que Marruecos esté justo enfrente de la península y cruce por allí sus tropas. Pero en realidad no significa eso que todo Marruecos tuviera una participación en la guerra, ni que tal. Franco sale, mueve tropas de la guerra, se va y ahí termina, Marruecos sigue siendo español, pero digamos que ahí termina en cierta manera la implicación de Franco con Marruecos. De hecho, creo que Vivo ya no vuelve nunca más a pisar el protectorado y desde la guerra hasta que acaba el protectorado pasan casi 20 años. Entonces, allí fue un territorio en el que había muchos militares, pero hubo una inmensa vida civil que movió a cientos de miles de españoles a vivir allí. Muchos fueron funcionarios, como era mi abuelo, por ejemplo, que era funcionario de obras públicas, muchos fueron profesionales independientes, muchos fueron buscavidas y oportunistas que buscaban pues, algo mejor en la vida. En fin, gente de todo tipo y de toda condición que llevó una vida de lo más, digamos, honesta o normal dentro de los parámetros de la época. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, fue un periodo de nuestra historia y era una pena que nadie nos lo recordara, y además es que fue un periodo muy feliz para los españoles que vivieron allí y recordado ahora mismo con muchísimo cariño por todos los marroquíes ya de edad, estos sí que ya tienen como 80 o 90 años, que con ellos compartieron aquel tiempo. Es verdad que ninguna forma de colonialismo, por supuesto, es deseable, pero dentro de los parámetros de la época y de cómo estaba distribuido el mundo entonces y las distintas
potencias como tenían distribuidos y organizados sus presencias coloniales, desde luego aquel colonialismo de España en Marruecos fue, por lo menos es recordado por las dos partes con un cariño grande, y no fue verdaderamente una zona, no es lo que tú dices que os pasó con Brasil, ¿no? Para nosotros no, en absoluto, no fue problemático y no fue traumático para nadie en ese sentido. Entonces yo quería recuperar aquel mundo porque yo había crecido los 18 años de primeros que viví permanentemente en mi casa con mi familia antes de marcharme a estudiar a la universidad. Pues yo creo que probablemente ni un solo día de aquellos 18 años dejé de oír hablar de Marruecos o de Tetuán, porque cada vez que mi madre volvía la mirada a su infancia, a su colegio, a sus hermanos, a su calle, a lo que hacían, a lo que comían, todo nos llevaba otra vez a Tetuán, nos trasladaba otra vez a Marruecos, porque fueron 17 años los que ella vivió allí, 30 y tantos mis abuelos, todos sus hermanos nacieron allí, en fin. Había esa vinculación, esa memoria entrañable, y yo era consciente del desconocimiento y de, digamos, ese agujero negro que había en la narrativa española contemporánea con respecto al tema de Marruecos, de Marruecos español y del Tánger internacional paralelo, ¿no? Que era un poco como el Tánger como Casablanca, como la película Casablanca. Pues en principio, de hecho, la película Casablanca cuenta la leyenda, ¿no? Que iba a ser llamada Tánger porque es el mundo de Tánger el que reflejaba, no el de Casablanca. Y luego, bueno, pues cuestiones estratégicas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial decidieron que la población americana estaba más familiarizada con Casablanca y decidieron cambiar el nombre a Casablanca. Pero entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas. Quiero decir que yo quise recuperar aquel mundo porque tenía, por un lado, una conexión afectiva con él, por otro lado, un material muy al alcance en mi propia familia, en amigos de mi familia, en recursos que yo podía localizar con facilidad, y por otra parte era consciente de que la narrativa española, ese tema estaba sin tratar, sin tocar por ningún sitio. Y entonces ahí arranqué la historia, ¿no? Y luego todo lo demás se fue sumando posteriormente. Ahora te voy a hacer una pregunta profundamente intelectual y erudita. Ese vestido que se pliega con fuego, ay, por Dios, ¿verdad? Esa receta del vestido es impresionante. Ese es el Delfos de Fortuny, es un traje mítico del gran Mariano Fortuny. Sí. Es Fortuny era pintor, pero era también una especie de inventor, una especie casi de hombre del Renacimiento, ¿no? Incluso un diseñador. Y entonces inventó ese traje, él teñía con con unos pigmentos y con tal, teñía esa ropa, y después tenía unas especie de secretos que nunca contaba a nadie, unas técnicas secretas para conseguir ese plisado, ese plegado permanente, y hacía unos trajes que eran una maravilla. Entonces yo me inventé la manera casera, el formato casero, que era retorcer en una bañera entre dos personas aquello. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y te tiraban a la piscina, que al final nos poníamos con las toallas y nos poníamos mis hermanos y yo, cada uno por una punta, a retorcer aquello para sacarle el agua, y luego quedaba hecho un gurruño. Y entonces así decidí hacerlo. Después una señora modista, en un encuentro de este tipo con lectores, recuerdo perfectamente, en una feria del libro en España, se me acercó al final y me dijo: si le hubieras añadido al agua de la bañera una clara de huevo batida, salía. Ya el plisado no había manera de que se destruyera en la vida. Y dije, mira que no haberlo sabido, qué pena, porque son esos remedios caseros casi de las viejas de antes, ¿no? Bueno, pero en Uruguay ahora ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ya cuando queramos hacer un falso Delfos con la clara de huevo batida. Eso no falla. Es una pregunta muy intelectual, sí. ¿Verdad que sí? Intelectualísimo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Continuamos, amigos, escuchando la charla que diera la escritora española María Dueñas en la presentación de Misión Olvido. Estaba obviamente la historiadora Ana Ribeiro también en ella, y ahora vamos a escucharlos tanto a Ana Ribeiro como a María Dueñas. Creo que ha llegado el momento de hablar de Misión Olvido, porque es lo que corresponde hoy. Porque si no, es como los niños y los animales en las películas, la costurera nos va a robar la escena y no sería justo, porque de verdad este libro tiene otro tipo de encantos. Algunos son iguales y otros son distintos, pero son muy potentes y la idea es que hables de él hoy. La primera cosa que se me ocurrió es, claro, es una universitaria, pintó el mundo universitario, es relativamente fácil, lo hace con naturalidad y los críticos te elogian la naturalidad como una de tus condiciones narrativas, la naturalidad para escribir, la riqueza de tu prosa. Pero luego, cuando vas hacia el pasado y hablas de las misiones franciscanas y te metes con investigación histórica, mi pregunta absolutamente personal era, pero caramba, qué bien sabe cuál es el valor de un documento y el enamoramiento que producen los papeles, ¿no? ¿Y eso de dónde te viene? Bueno, eso es un poco intuición, es un poco mi pasado académico también. Lo que pasa es que yo soy académica yo no soy historiadora como tú, yo soy lingüista, soy filóloga, y entonces el
tipo de papeles que yo muevo he movido a lo largo de mi vida en mi investigación no son esos, no son legajos atados con cuerdas y llenos de polvo y de pero lo describes a la perfección. Pero bueno, es un material que, bueno, pues a fuerza de vivir en ese mundo de las humanidades, de frecuentar bibliotecas, de entrar en archivos y de moverte un poco en ese mundo, aunque no sea tu primer material de trabajo, estás acostumbrado a que circule más o menos en mi mundo, ¿no? Y luego, bueno, y luego ya hay una parte de recreación, por supuesto, y de documentación para ver cómo llega a ser. Pero a mí lo primero que me seduce para Misión Olvido es la mirada hacia el antiguo, hacia unos momentos antiguos, unos momentos del pasado que yo quiero recuperar, teniendo siempre en cuenta que no quiero escribir una novela histórica. La inspiración me viene de las misiones, de una visita a las misiones californianas, y pienso, esto es un trozo apasionante del legado español en California, de la huella de los españoles en California, del legado hispano en California. Qué pena, me pasa como con Marruecos, ¿no? Qué pena que nadie nos lo haya contado nunca. Qué pena que la ficción española nunca se haya detenido aquí, o la ficción en español. Y la segunda pregunta es ¿por qué no lo cuento yo, si no lo ha contado nadie? Pero desde el principio tengo claro que el paso más fácil habría sido, bueno, me desplazo hacia la época y escribo una novela situada en este momento con las misiones como esqueleto central. Pero yo tengo claro desde el principio que no quiero hacer una novela histórica, que quiero una novela contemporánea en la que incluya las misiones, y entonces decido hacerlo como objeto de investigación. Y claro, para llegar a ellas ya no puedes irte a las misiones a hacer una excavación arqueológica, ¿no? A ver si hay por ahí alguna cruz franciscana. Te tienes que usar documentación. Los documentos se convierten en la herramienta de trabajo y en el camino que va a llevar a Blanca Fontana a los personajes a descubrir qué pasó y si esa misión última existió o no existió y cómo fue hacer aquel mundo. Bueno, pero no resististe mucho a la tentación porque hay una excavación y aparece. Bueno, aparece una crucecita, y unas tumbitas. Sí. Bueno, la cruz aparece en una caja y las tumbitas aparecen luego al final. Sí. Pero haces un juego de varios tiempos. Ahora, los lectores que aún no han leído el libro probablemente quieran saber por lo menos una presentación. Algo ya les dijiste que se trata de las misiones franciscanas, las misiones españolas en el territorio de hoy California, y le dijiste que hay un poderoso presente. Y yo les voy a soplar que hay unos personajes masculinos retratados estupendamente. Un norteamericano que habla español perfectamente, un aventurero absolutamente seductor que tiene la melena que más brilla en toda la novela que yo he visto, y un personaje oscuro, Fontana, ¿no? Misterioso, anidado por un amor doloroso y callado que es digno de admiración y que recorre como un fantasma casi toda la novela. Pero el drama central y la voz que narra esta novela vuelve a ser, al igual que en tu novela anterior, una mujer. Y es una mujer que pasa por un drama no como en la anterior, que la modista tenía sus amores, desamores, su incursión incluso en el espionaje. Aquí es una mujer que vive el drama más contemporáneo y más universal. El más fácil de comprender para cualquiera. Pobrecita, la deja el marido. Es algo tan universal y tan simple como que la deja el marido. Y luego, cuéntales cómo armaste eso. Mi curiosidad es, ¿tenías una cosa así con espuma plus y ibas pinchando los tiempos? ¿Sí? Casi. Sí, casi. Volviendo otra vez a lo que compartimos tú y yo, a la vida académica. Yo he sido 20 años profesora de universidad y cuando aprendes a trabajar de una manera ya es difícil después de 2 décadas que cambies tu modus operandi, ¿no? Que cambies tus técnicas de trabajo, tu metodología de trabajo, aunque la apliques de manera distinta y a otro entorno distinto. Pero yo asumo la escritura de ficción en su metodología, en cierta manera, de una forma muy parecida a la investigación académica y al trabajo académico bueno, pues igual que yo proyectaba cuando estaba en la universidad mis programaciones docentes con los pasos distintos bien planteados, los objetivos, la secuenciación de contenidos, la metodología de trabajo, pues yo más o menos hago algo similar al plantearme escribir una novela, y entonces voy primero buscando los recursos, organizando, pensando, diseñando, poniéndolo todo en orden, y digamos que todo eso es antes de escribir una sola letra. Digamos que cuando ya tecleo la primera frase delante, hablo un documento de Word y escribo capítulo 1,
una máquina de escribir reventó mi destino, que es el principio Sí. del tiempo entre costuras, o a veces la vida se nos cae a los pies con el peso y el frío de una bola de plomo, que es el principio de Misión Olvido. Yo ya sé cómo va a acabar, por dónde van a ir, qué va a pasar, cuándo se van a enamorar, cuándo van a llorar, cuándo van a sufrir, cuándo van a reír y cuándo van a cantar. Casi lo sé todo, casi. Digamos que en un 70% más o menos. Pero lo que tú dices, mientras yo voy llenando mi pequeño mundo de imágenes, de música, de evocaciones, aquellos escenarios y aquellos momentos históricos que voy a plasmar en la novela, porque me hace sentir después que los personajes pisan con el pie más firme, cuando yo ya tengo bien construido, bien delimitadas sus coordenadas, bien construido su escenario, parece que ya se mueven después con mucha más seguridad que si me siento delante del ordenador y empiezo a pensar, ¿y esta qué va a hacer hoy? ¡Ay, qué hambre tengo! Voy a ponerla a comer. O, ¡ay, estoy deprimida, tengo ganas de salir, voy a hacer una fiesta! No, eso todo viene de un plan mucho más organizado, mucho más estructurado, mucho más planificado. Y mezclas personajes históricos con personajes de ficción. Yo te diría que de todos el que más me impresionó como personaje real fue Ramón Sender. Sí, Ese homenaje sí, literario es un guiño muy sí, especial, claro. porque además es un guiño de un valor político impresionante. En la página 147 y 148, si no recuerdo mal, tú haces una descripción de Sender, de cuyos libros hay una fotografía en las láminas interiores aquí, porque yo en algún momento pensé cuál es el personaje real y cuál no. No, él es Algunas 100% cosas fui a real. buscar a internet, Sí. digo, este señor está tan bien hecho y se mueve con tanta gracia que tiene que tener corporeidad Sí, histórica, sí, sí, ¿no? Esta cosa tangible no puede ser toda creada. Y en el caso de Sender, en esa página 147 y 48, tú haces una descripción de un exiliado republicano desconfiado de sus propias filas, un problema político con el Partido Comunista, una acusación. Hay allí una gama, quizás te salió la modista adentro, hay una gama de grises maravillosamente cosidos entre sí, y uno dice, caramba, qué apuesta valiente. Aquí hay no una imagen idílica tan fácil, hagamos de vuelta por quien doblan las campanas y los republicanos son maravillosos, es tan fácil pegarle franquismo. Y cambio allí hay una cosa muy rica, que uno dice, acá hay un guiño y hay un homenaje interior muy fuerte. Sí, en cierta manera es así, en cierta manera lo hay. Y yo todo lo que cuento de Sender es de conocimiento común. Es verdad que es un escritor que fue exiliado, fue censurado en España, después se le admite al final del franquismo, de hecho gana el premio Planeta, incluso en el año 73, 74, quiero recordar, no recuerdo exactamente, pero antes de la muerte de Franco. Cuentan una anécdota que es que alguien, no recuerdo tampoco quién es, le fue a ofrecer a Lara, padre, los Lara son los dueños del gran grupo Planeta, ahora es José Manuel Lara, pero antes era su padre, y entonces alguien le dijo, si te traigo un manuscrito de Sender, ¿le das el Planeta? Y entonces dicen que Lara dijo, un momento. Agarró el teléfono, llamó a Fraga, que era en aquel entonces la mano, la cabeza pensante del franquismo, porque allí ya casi nadie pensaba nada. Y le dijo, ¿le damos a Sender el Planeta y no me creas problemas? O si Fraga dijo, adelante, colgó el teléfono, dijo, venga, el Planeta para Sender. Y había un pobre hombre que ya tenía casi asignado que le iban a dar el premio, lo quitaron del medio y se lo llevó Sender. Quiero decir que con esto que fue censurado, fue víctima de la censura durante muchos años, pero al final regresó a España, no permanentemente nunca, pero hizo ciertos regresos. Fue después, con el inicio de la democracia, fue reivindicado, se hicieron obras de películas, la Crónica del Alba, se llevó al cine, entró a formar parte de los currículum de enseñanza obligatoria, se leía en el colegio a Sender, y después, pues por esas razones inexplicables, volvió a caer en el olvido otra vez y quedó sepultado. Y hoy ya la gente joven no ha leído a Sender, no sabe ni quién es en absoluto, y ya solamente pues los de una cierta edad nos acordamos de él, ¿no? Y a mí me apetecía hacerle ese homenaje al Sender escritor, por supuesto, pero también a la persona, porque yo tuve la suerte de que cayó en mi mano de manera casi casual cuando estaba documentándome para Misión Olvido un libro de correspondencia, la correspondencia que él mantuvo en los últimos años de su vida. Él era profesor en San Diego,
porque se quedó ya a vivir permanentemente en Estados Unidos, con Carmen Laforet, la escritora española, la autora de Nada, exactamente, que luego al final fue víctima muy joven de Alzheimer y de un gran deterioro mental. Y entonces ellos estuvieron carteándose sin conocerse mucho tiempo, él mucho mayor que ella, medio enamorado de ella en la distancia, y ella al principio más o menos sólida y poco a poco perdiendo también un poco el raciocinio, ¿no? Y entonces es una correspondencia muy emotiva, muy entrañable, en el que se percibe a un Sender muy solo, muy falto de cariño, muy necesitado de alguien que le toque un poquito casi, ¿no? Que le roce un poquito el corazón. Y a mí me pareció entrañable aquella figura del exiliado, del trasterrado, ¿no? Del hombre que al final está fuera de su patria, lleva ya mucho más tiempo fuera que dentro, pero en el fondo sigue siendo como un satélite que sobrevuela, no ha conseguido nunca ese arraigo que dejó atrás una vez. Y entonces a mí me pareció que era un referente para mí muy importante para construir la figura de Fontana, de Andrés Fontana, que es uno de los tres personajes principales, que es el hispanista muerto cuyo legado, que está investigando sobre las misiones, cuando le sobreviene la muerte de manera muy abrupta, muy brusca, y su legado es el que Blanca Perea, la protagonista, está intentando recomponer. Entonces Sender me sirve como inspiración para construir el personaje de Fontana, me sirve como reivindicación de los escritores en el exilio, no tanto por el exilio en sí, que está de sobra reivindicado, sino porque muchas veces tendemos a pensar, o se tiende a pensar al menos en España, que casi todos los exiliados acabaron en América Latina, los que vinieron a América por cuestiones obvias, porque por cuestiones de lengua, de cultura, les resulta mucho más fácil. Pero es verdad que hubo un puñado bastante nutrido de intelectuales españoles que acabaron en universidades americanas, donde además les acogieron con una enorme generosidad. Y ellos fueron los padres de un hispanismo que se robusteció a lo largo del tiempo, que formaron a generaciones enteras de hispanistas americanos. Y entonces a mí me apetecía hacerles un reconocimiento a estos hombres también. Y lo reflejo en la figura de Fontana. Y después, finalmente, Sender me sirve también como el gancho que agarra a Daniel Carter y lo lleva a España, ¿no? Porque con la excusa de que va a escribir una tesis doctoral sobre Ramón J. Sender, el otro personaje, ¿no?, del trío protagonista, el vivo, el profesor vivo, el americano vivo, el de la melena, viene a la España de los años 50 y, bueno, vive una serie de aventuras, desventuras y, en fin, una serie de avatares que configuran también una parte de la novela y una parte de su ser y de su alma. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. En este tercer bloque vamos a continuar escuchando la charla, la presentación del libro Misión Olvido de María Dueñas, acompañada por la historiadora Ana Ribeiro. Tus dos voces narrativas son mujeres muy transitivas, que lo que dejan es ver en acción y permiten al lector enamorarse de una cantidad de personajes que pasan por las vidas de ellas. Ellas son muy importantes, pero terminan teniendo una suerte de opacidad por la cual brillan mucho más los otros personajes. Personalmente, Daniel es el personaje que ¿a ti más te gusta, que más Ana? Me gusta. A mí también. Sí, también. Bueno, nos lo podemos disputar. Y mi pregunta lo repartimos. Lo repartimos. ¿Y cuál te toca, el joven o el veterano? Yo creo que el veterano, ¿no? ¿Verdad? Sí. Qué mal, las dos queremos el mismo. Bueno, pero un mes para ti, otro mes para mí. Porque mi pregunta, María, era esta. ¿Qué habilidad psicológica? Construir un personaje masculino que enamora a las mujeres que leen la novela, y acá han tenido una muestra, por unanimidad, que él se enamora
de manera muy importante 2 veces, en 2 etapas tan diferentes como la juventud y la madurez, y uno siempre está embelesada como viendo el culebrón venezolano de la tarde. Es curioso eso, porque sobre todo en el amor más tardío, ¿no? O incluso pensando que la lectora es una veterana, en el amor juvenil, que ya parece como demasiada fogosidad y aburre un poco. Según dónde se miren las cosas en la vida. Pues no, uno está igualmente atrapado por los 2 romances. ¿Qué asesoramiento, además de la vida, has tenido para esa construcción masculina? No hay más, la verdad es que para mí fue yo creo que por eso le tengo además de porque me gusta cómo quedó, también por el proceso de construcción le tengo un cariño especial, porque construir a una modista de los años 30 que no tiene nada que ver absolutamente conmigo es fácil, porque bueno, al final es una mujer, le transmites tu sensibilidad de mujer y vuelcas en ella pues algunas inseguridades que tú has tenido a lo largo de tu vida, otras que conoces por tal, bueno, y al final... Pero lo has hecho bien, yo creí que ella sabía hacer el Delfos. Sí, lo has hecho bien y le pones así unas manos apañadas y la sacas para adelante, es fácil. Pero construir a un hombre, además americano, y además en 2 edades que están justo entre... Yo estoy en medio en mi edad ahora mismo de las 2, porque por un lado lo conocemos joven, impulsivo, cuando llega a España con 22 años a escribir su tesis sobre Ramón J. Sender, y entonces se mete en nuestros vagones de tercera que por entonces circulaban y se come todos los callos de todas las tabernas y todas las comidas aquellas espantosas y grasientas que no ha probado en su vida. Le encanta y se bebe todo el vino que encuentra y lo disfruta todos como con un ímpetu, ¿no? Y con una voracidad en todos los sentidos, ¿no? Por ver, por entender, por crecer, por aprender, por construir. Entonces ese es el Daniel que tengo que montar por un lado, pero por otro, Blanca lo conoce ya en su madurez. Yo en ningún momento digo qué edad tiene, ¿te has dado cuenta? Para no echar para atrás a nadie. Porque hay veces que pues, dices la edad y dices, pues entonces ya no. María, yo lo siento mucho, pero yo agarré un papelito y con los dedos hice todas las cuentas y me daba como 70. Llamé a una amiga. Llamé a una amiga que debe estar por acá, Sonia Escafo. Persona de la casa. Bueno, gran lectora tuya también. Sonia, ¿cuánta edad te da Daniel? No puede ser, porque me costaba ya un poco, casi 70, 60 y algo. 60 y pocos. 62 o así, más o menos. Me ha vuelto el alma al cuerpo. Pero a mí me parecía que la barrera de los 60 psicológicamente era muy fuerte. Era fuerte. Entonces, no digo los años que tiene, que cada uno se lo imagine. Y, oye, ¿verdad? Pues yo te juro con las cuentecitas. Haciendo las cuentas. Bueno, no importa, nos gusta Harrison Ford y tiene 70, nos gustan muchos que tiene. Sí. No Robert Redford. Sí, están todos estupendos, así que ¿por qué no nos va a gustar Daniel también? Pero entonces, claro, para es un reto porque... Y todos rubios pues son americanos. Envejecen así con pecas. Sí, con las melenas. Estamos degenerando un poco, perdónennos. Bueno, el caso es que es un reto. Construir cualquier personaje es un reto, pero meterte en la piel de alguien tan distinto, ¿no? Primero, es de un personaje de otro sexo, es un personaje de otra nacionalidad, con lo que ello implica, ¿no? No solamente es un cambio de pasaporte, es un cambio de cultura, es un cambio de visión del mundo, es un cambio de proceso vital por el que él ha ido creciendo hasta formarse y fraguarse como persona, como intelectual, como ser humano, como todo. Y entonces lo compongo con 22 años, lo compongo con 62 años, en 2 edades que no son la mía tampoco. Entonces lo he tenido que construir de cero prácticamente, porque para construir a Blanca tenía un montón de referentes, empezando por mí misma, mis amigas, mis hermanas, mis compañeras, muchísima gente. Para construir a Fontana tenía Sender y a muchos otros españoles y a muchos otros intelectuales de su estilo y de su momento. Pero para construir a Daniel Carter no tenía nadie. Tenía intuición, tenía imaginación y tenía 1000 pequeños detallitos que cogías de aquí y de acá, pues de extranjeros que has conocido a lo largo de tu vida y de su relación con España, ¿no? Cuando vienen y qué les gusta hacer y qué les gusta tal, o amigas mías que se casaron o gente conocidas mías que se enamoraron apasionadamente de un extranjero que un día se les cruzó en el camino, en la parada de un autobús, por ejemplo, como le pasó a la hermana de un amigo mío. Ella estaba en el instituto,
esperando el autobús para ir a clase, y se cruzó un mochilero, hace 30 años ya, sueco, y le preguntó si iba a coger el autobús correcto para ir a no sé dónde. Bueno, el caso es que ella ya lleva 30 años en Suecia y bueno, y esas cosas pasan. Y claro, y yo hablaba con ellas y me contaban, no, bueno, pues esos amores apasionados que solamente pasan cuando un extranjero loco te invade tu territorio, ¿no? Y bueno, y entonces con palitos y cañitas y con una información pequeña y mucha intuición y mucha imaginación, lo fui componiendo, y ahí, bueno, ahí salió, nos ha gustado, ¿no? Sí, tiene enorme credibilidad, sí. Y es ejo poemas, pero tiene enorme credibilidad, sin duda. Ahora, sí. María, tú sabes que la crítica es una de esas cosas ácidas y permanentes en la vida. Y una de las cosas que han dicho de tu novela, de esta segunda novela, es que tiene más tópicos que la primera. Mira, ¿qué les dices a esos? Mira, eso lo hizo. Es que además esa crítica la hace un amigo mío, que es José María Porzuela. Ten amigos para esto. Es un compañero mío de la Universidad de Murcia. No. Anónimo. No, el pobre no. El pobre lo que hizo fue disculparse. Es estas cosas de los medios de comunicación y de tal. Él es un amigo mío que es catedrático de literatura española y es crítico del suplemento cultural de ABC, que es uno de los del diario ABC, que es uno de los principales suplementos españoles. Entonces, él hace la crítica de literatura española contemporánea, hace una crítica excelente de la novela, y siempre hay que sacar una puntita y dice, bueno, si algún pero le tuviera que sacar, es que tiene algunos tópicos de nuestra España de los años 50 y de tal, que ya a los que ya conocemos esto, pues nos sobran. Él manda el texto como manda siempre su crítica, y entonces de una crítica que puede tener 4 columnas de 3/4 partes de página, le sacan esa frase de los tópicos y la cuelgan de gran titular. Con lo cual el pobre, yo no había leído la crítica, yo iba conduciendo un viaje de 4 horas y no cogí el teléfono en todo momento, y cuando llegué a casa vi que tenía como 5 llamadas perdidas de él. Digo, ¿pero qué querrá este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree esta insistencia? Y ya cuando llamo, por Dios, qué disgusto, qué disgusto. El pobre se disculpó muchísimo porque él no había puesto ese titular. Quiero decir, bueno, no es una excusa mía, no, es por decir. Pero de todas maneras yo dije, no, pero si a mí no me importa, porque yo tengo un argumento para rebatir eso, y es que yo tengo la inmensa suerte de que El tiempo entre costuras se ha traducido a 27 lenguas. Se ha publicado en China, se ha publicado en Taiwán, se ha publicado en Israel, se ha publicado en Rusia, se ha publicado en Polonia, se ha publicado 27 países, sin contar Latinoamérica y España, que van en el mismo pack, quiero decir 27 lenguas, ¿no? Porque nosotros, toda Latinoamérica y España, vamos en el pack del español. Entonces, lo que es un tópico para un español, porque lo conoce toda la vida, para el resto de las 26 lenguas, más resto de países hispanohablantes que no son España, no son tópicos. En absoluto. Claro, son piezas informativas relevantes también. Es cierto, si el libro se fuese a quedar en los confines de España, por supuesto, yo no caería en el tópico, pero cuando tienes que contar algo a los de fuera, lo que para nosotros es tópico, para los demás es desconocido, es información, ¿no? Para tu consuelo, María, no es tu excusa, para tu consuelo es una de las cosas que los lectores latinoamericanos te agradecemos, porque tiene además para nosotros el valor de un gancho afectivo muy grande. El libro nos permite reencontrarnos con recetas de cocina y con canciones infantiles que vivimos todos con nuestros abuelos, o cuando no con nuestros padres, porque, bueno, como sabes, en Uruguay la mayor parte de nuestros ancestros descienden de los barcos, y los que no han descendido antes de otros barcos. O sea que regla general. Así que claro, y esos son los tópicos, precisamente perfecto, que él reseñaba, ¿no? Bueno, pues otra vez volvemos a la España de las pensiones, de los pucheros, de las canciones, de tal. Pero claro, para el español medio igual le está sobrando, pero para el uruguayo medio no, claro. No sobra en absoluto, y todavía además hay una de esas Españas por allí en la que uno se encuentra cuando va de estudiante. Becado, por favor, y esos cocidos siguen siendo deliciosos. Y además nos encanta los estudiantes los agradecen. Y luego nos cuentan, todos nos pegamos a la serie esta Cuéntame, que yo creo que la ven también aquí en el canal internacional. Anda que no tiene topicazos, Cuéntame, nos la tragamos toda. Por supuesto, por supuesto. María, sos una académica especializada en lengua y estás haciendo una gira que no debe ser la primera, por otra parte, que has hecho. Y me gustaría saber qué has cazado con Z en materia de lenguaje
en esta América que vienes recorriendo? Porque hablamos la misma lengua, pero no. ¿Qué palabras encontraste en Montevideo, en Buenos Aires? Hay muchas, y eso que esta gira acaba de empezar porque he llegado esta mañana de Santiago de Chile y bueno, me quedan 7 países más, pero estoy, mira, una palabra que no decimos nosotros en español, tenemos la palabra pero no la usamos igual, estoy recién llegando. Claro. ¿Verdad que los españoles lo decimos así? Nosotros decimos, acabo de llegar, ¿no? Claro. Pues ese recién, pero nosotros sí tenemos recién y lo usamos también. Claro. Este pastel está recién hecho, eso sí, pero estoy recién llegando como modificador verbal, no lo decimos temporal, no lo decimos así, me encanta. Y entonces además yo es que soy muy vampírica en muchas cosas, ¿no? A la hora de escribir, es verdad, yo me nutro de documentación, de tal, pero de todo lo demás, de una frase que cojo, de un chiste, de un anuncio de la tele, de una noticia en la radio, de 1000 cosas. Y entonces de la lengua también. Y entonces yo todo lo que oigo me lo automatizo y me lo suelto. Así que yo ya recién llegué a Uruguay, sí. Y me han dicho que no diga... Sí. No lo voy a decir. No lo digo. Tengo que decir gracias por su recibimiento, no gracias por su acogida. Pero los aplausos suenan igual en todos los idiomas, ¿verdad? Muchas gracias. Mil gracias.